la interpretación del depósito de la fe. ¿Quién tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios? La tradición como depósito de la fe encomendado al magisterio de la Iglesia, pero el tema de la infalibilidad de la Iglesia no lo vamos a tocar en el día de hoy, pero sí, por lo menos aludir a lo que son los dogmas de fe según el Catecismo de la Iglesia Católica. Profundizamos en el contenido de nuestra esperanza. He escuchado hoy varios predicadores y personas que cuestionan mucho al magisterio de la Iglesia y al Papa Francisco y a la vez se definen que ellos siguen la Biblia y el catecismo. Y sin embargo el catecismo dice que hay que obedecer al magisterio, no dice que hay que criticarlo, pero ellos aluden, no, es que el magisterio se puede equivocar porque el Papa no es infalible, solo los dogmas. ¿A ti quién te ha dicho que cuando el Papa habla enseñando en su magisterio tú seas el que puedes criticarlo? Invocamos el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque la Biblia no está encomendada para el individuo, sino que se encomienda a una comunidad, y dentro de esa comunidad hay quien tiene el ministerio de interpretarlo adecuadamente. Y eso el Catecismo de la Iglesia Católica lo pone en los números 84 hasta el número 90, que va siguiendo con lo que son los dogmas de la fe. Después hablará también del sentido sobrenatural de la fe, refiriéndose al pueblo de bautizados, y a la inteligencia de la fe, refiriéndose también evidentemente a los fieles y también a los teólogos. Y así acaba esta sección del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la revelación, la transmisión, la tradición, la interpretación, el depósito de la fe y el magisterio de la Iglesia. Bien, pues vamos a ver esta parte tercera que titula el Catecismo de la Iglesia Católica con el nombre de la interpretación del depósito de la fe, que va a ir explicando en el número 84, que es lo que yo he puesto aquí, el número 84, lo que pasa que lo he extendido un poquito poniendo las citas a las que alude, las citas del Nuevo Testamento, a las que alude el número 84, que es 1 Timoteo 6:20 y 2 Timoteo 1:12 a 14, que después vamos a leerlas juntas en el contexto de este tema, que es el depósito de la fe, que se confía a la totalidad de la Iglesia. ¿A quién se confía? ¿Se confía a un individuo? No, se confía a la Iglesia en su totalidad. Es lo que nos dice el número 84. Y así dice el depósito, y cuando habla del depósito se está refiriendo a 1 Timoteo y a 2 Timoteo, en la que dice Timoteo, guarda el depósito. El depósito recibido ya sabemos que se refiere al depósito de la fe. Evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Así que hay un depósito que hay que guardar, que San Pablo se lo dice a Timoteo, un depósito que hay que guardar también y un depósito que hay que transmitir íntegro, evitando los rodeos a este depósito. Veremos que el depósito de la fe se está refiriendo a la buena nueva, es decir, al evangelio, se está refiriendo a el mensaje de Jesús del reino de Dios, se está refiriendo al actuar desde Jesús en la vida,
con su mismo poder, curando a los enfermos, expulsando a los demonios, etcétera, etcétera, y se refiere también a aquello que Él nos ha delegado como memoria suya, es decir, a la celebración de los sacramentos, entre ellos la Eucaristía, el perdón de los pecados, el nacimiento a una vida nueva por medio del bautismo. Todo eso forma parte del depósito de la fe. Y en 2 Timoteo dice: pero no me avergüenzo, porque yo sé bien en quién tengo puesta mi fe. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Así que, como ven, esto del depósito de la fe no es una cosa inventada por el catecismo de la Iglesia, sino que es algo que surge ya de las comunidades apostólicas. Su función, conservar este depósito de la fe. ¿Dónde está contenido este depósito de la fe? Contenido, dice el número 84, en la sagrada tradición y en la Sagrada Escritura. Ahí está el contenido del depósito de la fe. Está ahí, pero ¿a quién fue confiado? Este depósito de la fe ha sido confiado ¿a quién? Por los apóstoles al conjunto de la Iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, unido a sus pastores, todo el pueblo santo, no es tarea de un laico individual que siga a unos sacerdotes determinados, no. Confiado por los apóstoles al conjunto, dice, fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo, todo el pueblo santo, unido a sus pastores. O sea, que está hablando, vamos a decirlo en términos democráticos, la mayoría, pero la mayoría aplastante. Todo el pueblo santo, unidos a sus pastores. Persevera constantemente, el pueblo de bautizados se está refiriendo. Evidentemente, el pueblo de bautizados son laicos, son sacerdotes y son religiosos. Ese es el pueblo de bautizados. Persevera constantemente el pueblo santo unido a sus pastores, no en revancha, no en abierta crítica y adversión a ellos, unido a sus pastores. Persevera, ¿a qué pastores? ¿A los de ayer? ¿A los que yo escojo? ¿A los que dicen lo que me gusta? No, en su conjunto. ¿Mi pastor quién es? Mi pastor es el señor arzobispo, es el señor obispo regional, ese es mi pastor. Esos son mis pastores. Sus pastores, ¿cuáles son? Sus párrocos, son sus pastores. También ustedes son pastores de alguien, sus hijos. Unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Hay que perseverar en una doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La que hemos recibido también todos nosotros de los apóstoles, y en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. En eso está citando, ya sabemos, recuerdan esto, ¿no? Los primeros cristianos se reunían para escuchar la doctrina de los apóstoles, compartir los bienes, la comunión, la fracción del pan, la Eucaristía, y en las oraciones. Ven el elemento de comunidad donde está todo el pueblo de Dios ejerciendo su misión, que consiste, ¿verdad?, en escuchar, en aprender, en ser discípulo, en compartir, en vivir lo que recibimos, en celebrar nuestra fe y en orar también. De modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles. Hay que tener una particular concordia entre pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Conservar, practicar y profesar. Esos tres verbos son importantes de este número 84. Por lo tanto, tenemos que el depósito de la fe, que es la tradición y la escritura, ha sido confiado por los apóstoles ¿a quién? Al conjunto de la Iglesia.
Y este depósito tiene que ser conservado por todo el pueblo santo, no por un laico determinado, no por un grupito privilegiado, no por aquellos que se sienten el grupo de los puros, no. A todo el pueblo santo, no santo porque todos somos santos ya sabemos que la iglesia es santa por su fundador, por el santo que la santifica, pero ya sabemos que está constituida por pecadores en camino de santidad y en continua renovación y conversión. Pueblo santo unido a sus pastores conserva, practica y profesa la fe recibida, nos ha dicho el número 84. ¿Y cuál es esta fe recibida? Es la doctrina que llamamos apostólica, de cuyas enseñanzas nosotros nos nutrimos en nuestra vida y nos nutrimos para crear comunión entre nosotros, es decir, compartir vida, para celebrarla y también para orar juntos, porque solamente Dios en medio nuestro puede hacer que la vivamos de una forma adecuada. De aquí pasamos a la siguiente diapositiva, tocando el tema ahora de qué función tiene en la interpretación de este depósito de la fe lo que el catecismo y la doctrina católica llama el magisterio de la Iglesia, en el número 85. Aquí lo voy a poner, el magisterio de la Iglesia. Vamos a ver qué es esto del magisterio de la Iglesia y qué función tiene el magisterio de la Iglesia. Dice el número 85, no será la primera vez que habla de este tema, como así de otros temas, a lo largo del catecismo va a ir hablando. Ustedes saben que el catecismo tiene unos numeritos al lado, eso quiere decir que de eso, en esos numeritos, pero en otro apartado, también habla de ese tema. Eso forma parte de la exposición orgánica y sistemática, ¿recuerdan? De nuestra fe, donde se relacionan unas verdades con otras. El magisterio de la Iglesia, dice el número 85, tiene el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita. Y ha sido encomendado solo, mira que dice, ha sido encomendado solo, es decir, no a otros, solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Y eso lo dice el Concilio Vaticano II, que cita aquí el Catecismo de la Iglesia Católica en la Dei Verbum número 10. Es decir, ¿quiénes son estos que constituyen el magisterio de la Iglesia? Porque hablar del magisterio de la Iglesia es decir, bueno, ¿quién tiene la función de enseñar, interpretar auténticamente la palabra de Dios, sea oral o escrita? Ahí está también la tradición de la Iglesia, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Más claro no puede estar. Todos los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, vamos a decirlo de otra manera, empezando por abajo, constituye el magisterio de la Iglesia, a quien Dios ha encomendado, por lo tanto, la interpretación auténtica de la palabra de Dios, sea oral o escrita. Así que en cualquier circunstancia que alguien le quiera decir algo contrario, ahora la cuestión, ¿cuándo se ejerce este magisterio? En teología se sabe que el magisterio puede ser de dos formas. Es el magisterio ordinario y es el magisterio extraordinario. En la pronunciación de los dogmas de fe y de costumbres, el Papa se juega la infalibilidad de toda la Iglesia, que cae sobre él, que la interpreta y que la presenta a toda la Iglesia como dogma de fe, como normativa. Veremos los dogmas de fe en el siguiente apartado. Pero ¿cuándo se ejerce? ¿Cuándo habla también el magisterio de la Iglesia? Vamos a ver. Por ejemplo, cuando el Papa escribe una carta apostólica, eso es magisterio de la Iglesia ordinario. Un motu propio, una exhortación apostólica, una carta encíclica,
una carta pastoral. Todo eso es magisterio ordinario de la Iglesia. Cuando el Papa hace las catequesis los miércoles, eso es también magisterio ordinario de la Iglesia. Cuando un obispo también hace una carta pastoral o orienta a la diócesis y enseña a la diócesis para que cumpla su misión salvadora, todo eso es magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia no solamente se limita a los dogmas de fe. Algunos dicen, bueno, como solamente los dogmas de fe y de costumbre es infalible, solamente yo estoy obligado a obedecer a eso. No, señor. Todo esto forma parte, todo lo que yo les he dicho forma parte de un concilio, un sínodo de obispos. Eso es magisterio de la Iglesia, el sínodo de la Amazonía. Eso era el documento final que sale del Papa Francisco, es el magisterio de la Iglesia. No todo lo que se habló allí, pero sí ese documento final. Al final el fruto de estos sínodos es el Papa el que lo firma, el que saca el documento final. Después de haber tenido el sínodo, es un organismo, por lo tanto, de consulta para ver cómo está la Iglesia, y desde ahí, desde la Iglesia, pues el Papa va a escribir una exhortación apostólica, una encíclica, una carta apostólica, un mensaje determinado. Bueno, pues todo eso forma parte del magisterio de la Iglesia, a través del cual se transmite la auténtica interpretación de la palabra de Dios hoy. ¿Significa eso que hoy es distinta de mañana? No. Cuando es, repito, dogma de fe, no, eso no puede cambiar. Podrá cambiar la manera de entenderlo, de profundizarlo, los matices que se perciben en ese dogma de fe. Eso sí podrá iluminar de una manera más correcta ese dogma de fe que todos creemos. Este magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Y leyendo también a Lutero, Lutero creía que el Papa estaba por encima de la palabra de Dios, y por eso él iba contra el papado. Él decía, hay dos columnas que yo quiero destruir. Una es el papado y la segunda columna el sacrificio de la misa, decía él, porque él no creía que él en la misa se hacía presente el único sacrificio de Cristo en el sacramento, ¿verdad? Pero sí creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Lo que pasa es que no la explica como nosotros a través de la transubstanciación, sino a través de la empanación. Él decía que Jesús está presente en el pan, que Jesús está presente en el vino. El otro día en un canto que yo me di cuenta porque quizás he estado leyendo más la biografía de Lutero en estos días y he percibido que estamos cantando en nuestra iglesia un canto que no tiene la fe católica y está en ese libro católico de la Arquidiócesis o de Estados Unidos que se llama Flor y Canto. Es ese canto que dice, eres tú, Señor, que se hace presente, dice, eres tú, Señor, en un trozo de pan y en un poco de vino. Digo, cuidado, ¿qué está diciendo? No, Señor. ¿Eres tú, Señor, en un trozo de pan y en un poco de vino? No. Ya no es vino, ya no es pan, es Jesús. Ya no hay vino, ya no hay pan. Entonces, a algunos les puede parecer sutil, pero eso es lo que decía Lutero. Lutero decía que Jesús estaba en el pan, en el vino, pero permanecía presente el pan y el vino. Nosotros decimos, ya no hay más pan, ya no hay más vino, son las apariencias. Por eso cuando nosotros hablamos de comunión, y lo mismo algunos te están confundidos, ¿no? Como diciendo que si ya no se da la comunión bajo las dos especies, tú dices, bueno, solo hemos comulgado con el cuerpo de Cristo. Hemos comulgado con el cuerpo y la sangre de Cristo, si se da bajo la especie del vino. No, señor, sea que comulgue solo bajo la especie del pan. Y estoy usando las palabras adecuadamente. Solo que se comulgue bajo las especies, apariencias, ¿ven? No estoy diciendo que es pan ni vino, no. Bajo las especies, es decir, las apariencias del pan o del vino, se comulga todo el cuerpo, sangre de Cristo, en su cuerpo y sangre, alma y divinidad, presente en las especies del pan, presente
en la Eucaristía sea que yo comulgue bajo las especies del pan, que comulgue bajo las especies del vino. Entonces dicen cada una de las partes, sí, cada una de las partes, partículas, la palabra latina, que se da a una mala interpretación también cuando hablan de partícula. Entonces nosotros queremos saber, la partícula es cada una de los polvitos que sale, no, partícula es trozo, cada una de las partes, trozo. Cuando es un trozo, entonces es ahí está todo Cristo presente, porque Cristo no se parte. El cuerpo glorificado tiene esa posibilidad de estar presente en cada una y todo, en todo y en cada una de las partes. Lo que algunos llaman partes también. Entonces, cuando se queda ese polvito, eso no es parte. Eso no es parte, eso es el polvito eucarístico que se llama, que no, si uno lo mira, no se sabe si es pan o qué es. Entonces ahí no hay presencia, porque eso no es partícula, eso es el polvo eucarístico. Partícula significa parte, parte. Entonces, si no hay signo, no hay sacramento. Los teólogos distinguen entre res y sacramentum. Es el signo y la cosa significada. Si no hay signo, no está la cosa significada, es decir, que se hace presente, en este caso, Jesucristo. Bueno, pero eso ya son matizaciones, pero por desgracia, dentro de nuestras comunidades se están cometiendo exageraciones en ese sentido bastante grandes. El magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios. El número 86 dice, el magisterio de la Iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. ¿De dónde saca? Todo lo revelado por Dios para ser creído, eso serán después a través de los dogmas de fe, ¿verdad? Lo saca de la palabra de Dios. No está por encima de la palabra de Dios, sino que tiene una actitud de escucha, de custodiar, de explicar fielmente, para sacar de lo revelado por Dios, no de la manga, sino de lo revelado por Dios, todo lo que ha sido revelado por Dios para ser creído. Eso es lo que nos está diciendo el número 86. El número 87 nos dirá que los fieles, ahora cuál es ante el magisterio, cuál es la actitud de los fieles, es decir, de un servidor, de usted, de todos los que escuchamos el magisterio. Yo, por un lado, estoy llamado a transmitir también en mi predicación ese magisterio de la Iglesia, es decir, esa auténtica interpretación de la palabra de Dios. Yo, al predicar en nombre de la Iglesia, no puedo predicar mis opiniones personales, a no ser que yo le diga, esto es una opinión personal mía, o esto es algo que yo no entiendo todavía, o esto es algo que yo no he alcanzado a comprender de esa manera y me parece que hay otra, pero esto es mío, esto es algo que yo. Entonces, cuando nosotros, sacerdotes, hemos sido ordenados para predicar en nombre de los obispos y del magisterio de la Iglesia, y para celebrar, ser presencia en la diócesis, en el territorio de la iglesia local, para hacer presente a Jesús por medio de los sacramentos y acompañar a esa porción de pueblo de Dios, el terreno parroquial, desde la parroquia, para el crecimiento en la fe. Entonces aquí tenemos que los fieles ante el magisterio de la Iglesia, dice el número 87, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16, y también la cita de Lumen Gentium 20, dice, los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, reciben, y aquí escuchemos bien, reciben con docilidad ¿qué significa? Con buena disposición. Eso es lo que significa la docilidad, queriendo entender, queriendo aceptarlo como proveniente del mismo Jesús. Eso significa docilidad. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices
que sus pastores les dan de diferentes formas. Ya he dicho las diferentes formas, y hay más en las que se puede expresar este magisterio de la Iglesia Católica, que está al servicio de la palabra de Dios y que tiene el oficio de interpretar auténticamente esta palabra de Dios. Así que ahí está la función del magisterio de la Iglesia y cuál tiene que ser la actitud de los fieles, es decir, de cada uno de nosotros. Cuando se habla de fieles, si el magisterio es el Papa, el que lo da son los obispos, también los fieles, también tienen que aceptarlo con docilidad, esas enseñanzas, porque tienen que estar en comunión con él. Entonces eso va a ser muy importante. Dentro del magisterio de la Iglesia, los dogmas de fe, que va a desarrollar desde el 88 hasta el 90. ¿Qué son los dogmas de fe y qué son dentro también del magisterio de la Iglesia? El magisterio de la Iglesia ejerce su plena autoridad, es lo que dice, plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, ahí ejerce la suprema autoridad, ya no puede tener más autoridad, por eso ahí sí se le debe obediencia, porque está expresando el contenido de la revelación que hay que creer en su verdadera interpretación de la palabra de Dios, sea oral que escrita. Entonces, esa autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma, y miren lo que dice, que obliga, no dice que es opcional. Cuando uno es católico, pues tiene que asumir estos dogmas de fe. Esta es la fe de la Iglesia cuando es propuesta por el magisterio de la Iglesia de una forma extraordinaria y ejerciendo así plenamente su autoridad. Obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe. Son verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. O sea, esas verdades, esos dogmas de fe, pueden estar contenidas en la revelación divina o pueden tener un vínculo con estas verdades de fe contenidas en la revelación divina. ¿Y esto qué está significando? El caso más claro es María, Madre de Dios. Uno puede decir, bueno, pues esto no está en la revelación divina, directamente hablando. En ningún lugar se dice que María es Madre de Dios. Sí se dice, sí se dice, en el sentido de que como la madre de mi, se dice de otra manera, como la madre de mi Señor viene a verme, ¿verdad? Se dice de una manera determinada, o sea, sí está contenido, pero algunos piensan que no está contenido directamente. Bueno, en el caso de que no estuviese contenido directamente, ¿por qué decimos que María es Madre de Dios? Porque es Madre de Jesús. Y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Jesús es la persona del Verbo encarnado. Entonces María, al ser Madre de Jesús, Jesús no es divisible. Aunque el Verbo de Dios tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina, no divide la persona es una y única, la persona es la persona del Verbo. Entonces María es Madre de Dios en cuanto Madre de Jesús, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Por esa unidad de las dos naturalezas, que se llama hipostática en la única persona del Verbo, se dice que María es Madre de Dios, no en cuanto que ha engendrado a Dios, sino que ha engendrado en la carne al Hijo de Dios. Existe en el número 89, dice, un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Está diciendo que yo no puedo vivir mi vida en el espíritu fuera de los dogmas, fuera de mi fe, si no, no es auténtica vivencia en el espíritu. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. La manera que yo tengo de no engañarme a mí mismo en lo que creo y en la manera de acercarme a Jesús y creer en Él, pues es que yo asuma estos dogmas para que me muestren el camino, para que yo no me salga de él. Es como si yo me salgo de la carretera en un carro, pues me desvío, me estrello, o no voy a la meta, o no voy al destino.
sino que lo que voy a hacer es quedarme en el camino. Pues esos son los dogmas. Los dogmas nos indican el camino para llegar a Jesús, para llegar a Dios y también de salvación. Son luces que iluminan, dice el número 89, el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Y ahí, inversamente, es un criterio de mi buena voluntad, es un criterio de que yo estoy en el buen camino, incluso moralmente hablando, cuando yo tengo un corazón abierto para acoger este magisterio de la Iglesia expresado de una forma extraordinaria, comprometiendo así también su autoridad de una manera única, de una manera plena. El número 90 dirá que los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Tienen vínculos. El dogma de la Trinidad tiene vínculo con el dogma cristológico. El dogma cristológico tiene vínculo con el dogma mariológico y el dogma eclesiológico, es decir, sobre la Iglesia, o antropológico, sobre el ser humano. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro destino? Creados a imagen, hijos e hijas de Dios, la vida nueva, todo eso, los sacramentos, todo eso está interrelacionado. Todas esas realidades de nuestra fe nos están diciendo, eso es lo que se llama los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Todo se resume, todo se centra en la persona, por lo tanto, en el misterio de Jesucristo. Y en Jesucristo, el Mysteriorum Nexus, que habla en la Lumen Gentium, en el número 25, y también cita al Concilio Vaticano II. Y dice también, entre los dogmas, hay un orden o una jerarquía de las verdades de la doctrina católica. Es decir, hay dogmas que son el centro, que son la esencia, de la que dependen también todos los otros. El dogma de la Trinidad es centro. El dogma de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, una persona, dos naturalezas, es un dogma central de nuestra fe. Puesto que es diversa y hay conexión entre ellas, hay jerarquía, por lo tanto, entre los dogmas. Van como en pirámide, hay el centro, que es Dios, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después se van desarrollando todos los demás dogmas. Entonces hemos visto hoy la interpretación del depósito de la fe. Este depósito de la fe confiado a toda la Iglesia, pero que el magisterio de la Iglesia tiene el oficio de interpretarlo auténticamente. El magisterio que no está por encima del depósito de la fe ni de la palabra de Dios, sino que está a su servicio, y los fieles que tienen que acoger con docilidad las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. El magisterio, cuando se interpreta o usa su plena autoridad, cuando define los dogmas. Y un dogma es una doctrina que vincula de una manera definitiva a la persona que cree en Dios. Por eso los dogmas son el camino que nos indica la vía adecuada de nuestra espiritualidad y también la que define la autenticidad de nuestra vida en el espíritu. Y ahí tenemos que entre los dogmas de fe, no todos tienen la misma categoría de importancia, sino que si bien están todos interrelacionados en el misterio de Cristo, también eso implica que haya un orden y una jerarquía de las verdades.